caso Moreno, el negociazo, ustedes han escuchado seguramente la forma en la que este ex consejero presidencial administraba sus propios negocios dentro del Palacio de Gobierno. Los hechos, por supuesto, han sacudido al gobierno porque hay varios asuntos que debieron haber sido tratados con anterioridad, como por ejemplo los antecedentes del señor Carlos Moreno, que nadie tuvo la oportunidad de revisar, habiendo sido una persona ya condenada por delito doloso contra la administración pública por negociación incompatible. En realidad era completamente incoherente tenerlo como consejero, dado que Pedro Pablo Kuczynski ha propuesto en campaña la ley de muerte civil, es decir, que ninguna persona que tiene condena pueda regresar a servir en el Estado. Pero hay otros aspectos, además de conocer el CIS y el tema médico, que no se han examinado a profundidad, y hemos invitado a la profesora Romy Chan, penalista, abogada y profesora de la Universidad Católica, para examinar los tipos penales que se le podrían aplicar a Carlos Moreno y a otros como él, y ver si efectivamente esta denuncia va a tener alguna posibilidad de éxito. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Bueno, la PCM, ¿no es cierto?, el director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, le remite al fiscal un oficio que tenemos acá y le dice, mire, le mando las transcripciones de los audios y lo que creemos que podrían ser los potenciales delitos. Exacto. ¿No es cierto? Y hay una lista de delitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no?, que se los imputan a Carlos Moreno. Empecemos por explicarle a la gente, ¿no es cierto?, qué cosa es un tipo penal y cómo tiene que calzar en la conducta delictiva y por qué es así. Exacto. Bueno, a ver, se entiende que para darle seguridad a los ciudadanos, para que nosotros sepamos dónde estamos en la línea del bien y dónde estamos en la línea del mal, es que el legislador debe sacar ciertas normas que describen supuestos de hechos en los que si nosotros incurrimos vamos a ser sancionados. Ese es el supuesto, eso claro. Es un delito. Ahora, pero ese supuesto de hecho tiene que estar descrito completamente, ¿no es cierto? Exacto. Y tiene que calzar perfecto en la conducta de la persona que ha cometido el delito. Claro, por el principio de legalidad, nosotros tenemos que observar que todos los elementos que se mencionen en el supuesto de hecho se cumplan o se verifiquen en la realidad. Y eso además se tiene que probar. Además, ahora, acusan al señor, para hacerlo más o menos rápido, Moreno, de concusión, colusión simple y agravada y cohecho pasivo propio. Pero el problema de estos tres tipos penales es que hablan de el cargo y el abuso del cargo. Por ejemplo, concusión dice, el funcionario servidor público que abusando de su cargo. Luego, en colusión simple o agravada, nuevamente, se habla de en el ejercicio de su cargo, por razón de su cargo, En cohecho pasivo propio también, un acto de violación de sus obligaciones, o sea, recibe una coima en un acto de violación de sus obligaciones como funcionario, ¿ok? Ajá, y en el impropio, que es uno que falta ahí, es sí. También en la misma línea por hacer algo que es parte de sus obligaciones. Siempre el tema de las obligaciones. Claro, entonces, digamos, en colusión y en cohecho, sea cual sea en concusión, colusión y cohecho, sí. Ya, para decirlo claro, concusión es obligar a una persona a hacer algo, ¿no es cierto? Exacto. Colusión es yo contigo, exactamente, contigo, nos ponemos de acuerdo, nos coludimos para cometer un delito. Cohecho es coima. La gente se confunde, ahora dicen, ahora los delitos tienen nombres raros. Cohecho es coima, ¿ya? Pero en todos estos casos, la norma penal dice que tiene que ser en el ejercicio de su cargo. Sí. Y este señor tenía un cargo que no, digamos... Es que ahí está la duda. Ahí está la duda, ¿es cargo o no es cargo? Exacto, él era un asesor. Que es funcionario público está claro, porque el Código Penal lo dice. Pero el problema es que en estos tres delitos, el funcionario público tiene que estar conectado con las obligaciones que son propias de su función. Claro. Porque por eso es que es un delito contra la función pública. Claro. Entonces, ahí hay un panorama bastante... difícil de probar. ¿Por qué? Porque la función del señor era darle consejos al presidente. Exactamente. Nada más. Nada más. Y en el ejercicio de esa función... no ha hecho este negociado. No. En todo caso, él podríamos decir, sí, con cargo a comprobarlo, ¿no? Claro. Que él podría haber influido en ciertos funcionarios, que él podría haber dado un consejo que lo favoreciera, pero de allí a que sea un acto propio de su función, es algo que va a estar bastante complicado de establecer. Muy bien. Ahora, vamos a las que pueden ser negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Además, eso ya se lo
digamos, ya tiene una condena por eso anterior, ¿no? Ya es repitente. Reincidente. Sí, es Ok. reincidente. Entonces, digamos, ese podría ser, porque es el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, o por acto simulado, se interesa, ¿no es cierto?, en provecho propio de un tercero por cualquier contrato o operación, y acá viene el problema, en la que interviene por razón de su cargo, otra vez. Otra vez, lo que pasa es que aquí, esto habría que verlo, en función allá al todo lo que se actúa en la investigación, podríamos decir que de repente, producto de su cargo, él podía haber tenido cierto manejo a partir del cual podrían haberse realizado convenios o actividades a nivel de salud. Pero no se realiza, pero tampoco él no realiza ningún convenio, ¿no? Bueno, sí, hay uno. Que él promueve. Que él al promueve. parecer, ¿no? ¿No? Y bueno, ahí podríamos decir que en el marco de las funciones que el presidente le habría dado, tal vez podría encontrarse... Claro, el problema es que la negociación incompatible tiene de pena no menor de 4 ni mayor de 6, lo cual es una pena baja, ¿no es cierto? Tráfico de influencias, esta sí podría ser, ¿no es cierto? Esa es una figura clara. Claro. Es decir, el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, porque tener un fanfarrón, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Sí. Exactamente. Lo que está diciendo acá es, yo intervengo ante los del CIS, ¿no es cierto? Y te consigo a ti un negociazo y a mí también, de paso, ¿no? Sí. O sea, traficamos todos. Sí. Y ojito ahí aquí. sí tú crees que el tipo es claro. Sí, porque este es el tipo que sanciona al vendedor de las influencias. Claro. Yo vendo influencias, sea que las tenga o que no las tenga, pues se es. sanciona en ambos aspectos, las reales y las simuladas, ¿no? Para conseguirte un beneficio. Ahora, el vendedor de humo, ¿no es cierto?, recién se está incorporando, me contaba la doctora, por una decisión de la Corte Suprema, como una conducta sancionable, porque durante mucho tiempo hubo la teoría de que el fanfarrón no terminaba siendo penado porque no había un daño jurídico, no llegaba nunca a cometer el delito, era un fanfarrón. Sí. Sin embargo, hoy la Corte Suprema ha establecido que sí es sancionable. Sí, sobre todo por antecedentes que se han dado en nuestro país, en los que se busca pues ampliar el ámbito de sanción y se dice, no importa que la influencia sea simulada, no importa que sea un fanfarrón, no, igual se está afectando la imagen de la administración pública. Por lo tanto, ese es el bien jurídico protegido y hay que sancionarlo. Exacto. Podría ser tráfico de influencia. Ahora, el último es asociación ilícita, que es, desde el punto de vista de la penalización, el más amplio, porque va de 8 a 15 años, pero hay que probar que son una banda organizada para hacer esto como banda. Sí, y que además tiene un objetivo común, tiene funciones distribuidas, tiene roles establecidos, y eso implicaría, por lo que se ha señalado, incluso involucrar a personas de la iglesia y establecer y probar que tuvieron un rol en una asociación que estaba destinada. O sea, digamos, el obispo Chao tendría que ser miembro de la organización criminal. Exacto. De alguna manera, porque si no, ¿quiénes serían los que integraban y quiénes serían los que se beneficiaban? Claro, ¿no? Y los miembros de la clínica, que aparentemente son los que graban, entonces... Los del hospital, porque se señala que son médicos que trabajaban en... Claro, los de Loaiza y que se iban para allá. No, parece difícil la asociación ilícita, ¿no? Porque no son una banda a tiempo completo. Para la asociación ilícita tiene que ser una banda organizada, ¿no? Con roles... Bueno, asociación ilícita efectivamente fue un delito que se le imputó a Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Porque era el líder de una organización criminal. Claro. Y que actuaba de manera y además se sostenía en el tiempo. Por supuesto, con control de jueces que trabajaban para él, en una estructura, él te hacía ir al CIN, te decía qué es lo que tú necesitabas, luego iba al intermediario, o sea, había un rol establecido. Claro. Pero aquí, de lo que se ha visto en los audios, todavía no podemos señalar claramente eso. Ahora, vamos a los audios. Problema gravísimo. La prueba ilícitamente obtenida no es prueba, es nula, ¿no es cierto? Eso es la jurisprudencia. De derechos. Porque viola derechos. Es decir, yo violaba la intimidad de alguien para obtener una prueba, por lo tanto la prueba nunca nació, es nula. Pero lo que pasa es que con los Vladivideos ese precedente cambió en el Perú, ¿no es cierto? O sea, pudieron juzgar a todos porque los Vladivideos, aún siendo una grabación subrepticia de lo que hacían las partes, revelaba delitos. Sí. Ese fue la jurisprudencia que se elaboró. Pero con los petroaudios, ¿no es cierto?, la jurisprudencia cambia y dice, no, la interceptación telefónica jamás puede generar prueba. Por lo tanto, todos salen libres. ¿Qué crees que pasa en este caso? Es que además en este caso hay un gran problema. Cuando se ha preguntado a la PCM cómo se obtuvieron los audios, lo que han dicho hasta ahora en el Congreso es fuente reservada. Y vamos a ver qué se entiende por fuente reservada. Pero al fiscal se lo tienen que decir. Ese es el asunto, porque al final van a tener que revelar cómo es que se consiguieron. Y en función a eso es que recién se va a poder evaluar
por dónde se podría inclinar esta vez la jurisprudencia. Claro, porque, digamos, lo que ha habido siempre es, si uno se graba a sí mismo, ¿no es cierto?, para repeler, ¿no es cierto?, a un extorsionador, Claro. a una persona que te está induciendo a cometer un delito, y luego presentas eso como prueba de tu inocencia y de la culpabilidad del otro, la prueba es admitida. Sí. No sabemos si este es el caso. Es que aparentemente este no es el caso, porque lo que se ha dicho es, simplemente se ha mencionado, ¿no? En Palacio no se chuponea, en Palacio no se sacan audios, bueno, entonces se entendería que hubo un tercero que Así es. supuestamente iba a ser el beneficiado, que habría utilizado de alguna manera o metido una grabadora o... O sea, ¿tú crees que la única forma que se salve la prueba es que el que grabó confiese? Exactamente, y diga, a mí me ofrecieron esto, o diga que lo hizo, por ejemplo, en los términos de inocencia, en términos de probar que podía haber una Actividad ilícita, porque además tomemos en cuenta que este no es el primer antecedente y ya habían habido muchos reclamos y personas que estaban en contra del señor Moreno. Claro. Entonces sí es posible en ese panorama que haya habido alguno que haya querido voluntariamente confesar, establecer algo, Establecer un medio delito, probatorio. sí, y por eso lo haya podido filmar. Pero aún así no estamos hablando del mismo supuesto del que es víctima y graba al extorsionador. Claro. Es un supuesto distinto. Entonces habrá que ver en este momento. O sea, cómo tú es que se no resuelve. podrías, en tu experiencia como penalista, asegurar que la prueba se mantenga o se caiga. Es ahora muy prematuro, sobre todo cuando no sabemos exactamente cómo vino la fuente. Ya, ok, pero si la prueba se cae, No habría prácticamente caso. Exacto. Lo que habría, a ver. ahora ahí hay que el fiscal podría por sí mismo decir esta prueba no sirve, con lo cual no podría acusar. Sí. Pero ojo, sí es posible, es cierto, que si la prueba se cae no tendríamos audios, pero sí con ocasión de esta denuncia se pueden hacer otras diligencias de investigación. No, por supuesto. Se pueden citar a testigos, se pueden ir a verificar el estado de maquinarias, se pueden ir mirando si realmente han habido temas previos que evidencien o que revelen indicios de que hubo una especie de colusión entre funcionarios públicos y de ahí sacar otros elementos. Pero ojo, no sustentar el caso en los audios. Claro. ¿No? De repente, por esa razón es que cuando la PCM denuncia inicialmente, no lo hace solo contra el señor Moreno, sino contra los que resultan responsables. No menciona ni siquiera al señor No lo Moreno, menciona. dice a los que resultan responsables. Exacto. Ahora, eso incluye pues a un obispo, incluye A otros funcionarios del CIS que los decapitan al día siguiente. Él ha mencionado que nombró el presidente de salud. El presidente de de salud salud. decir que eso es mentira. Claro. Tendrá que también explicarlo. ¿No? O sea, hay varias cosas. Personas mencionadas en los años que dicen, yo esta me ha abierto puertas, no sé. No, por ejemplo, exalumno de la Católica, además compañero de promoción, Rudecindo Vega, es ahora presidente de CEAPAL, y él ha mandado una carta diciendo que ha conocido al señor Moreno en esta campaña digamos, en Palacio de Gobierno, después de que Pedro Pablo Kuczynski ha sido elegido, y que si él quiere hablar con Pedro Pablo Kuczynski, lo llama directamente porque han servido juntos como ministros de Estado. O sea, no tiene por qué usar intermediarios. Así es, Que ¿no? tiene Que sentido. me parece bastante lógico, además, como explicación. Pero usaba los nombres. Susana Lapuente me ha abierto muchas puertas. Susana Lapuente, de hecho, que con la justa lo conoce. Entonces, hay que, como tú dices, todas estas personas pueden ser citadas en el proceso para armar un caso que no tenga los audios. Pero lo que puede decir la defensa de Moreno es, perdón, ¿por qué la están citando? Ya, a nivel- Porque salen del audio. Sí. O sea, pero el audio no vale, entonces ¿por qué la citas? Pero sí es cierto que es verdad. Una cosa es que el audio no valga y otra cosa es que el audio ya se haya hecho de conocimiento público. Claro. Entonces, la línea que han seguido los fiscales para realizar una investigación no es tan estricta en el término de la prueba como decir que me voy a hacer al que no escuché ni siquiera en el medio periodístico ok, lo que pasó, ok. y por tanto no voy a utilizar nada de lo que diga el audio. Ok. O sea, sí puede Sí servir puede para hacerlo. contrastar información, pero ojo, tenemos que tomar en cuenta que ese es un trabajo bastante arduo y complejo. No estamos hablando ya de tengo la grabación hecha y con esto puedo acreditar. Estamos hablando de reconstruir indicios para el peor de los supuestos, que sería que el audio no sea admitido. O sea, y esto puede durar años, ¿no es cierto? Por supuesto, y sobre todo por la cantidad de personas que se han mencionado. ¿Tú crees que le van a dar prisión preventiva a Carlos Moreno? Eso ahora en el Perú eso es muy difícil de predecir. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay un tema de prisión preventiva y que últimamente, yo creo que de manera incorrecta, no se están evaluando los requisitos que la ley establece para que proceda este tipo de medidas. Recuérdale a la gente cuáles son los requisitos, porque esto es bien importante. Los jueces le dan prisión preventiva a todo el mundo y las cárceles explotan. Sí. Y hay un 10% de presos, digamos, que salen al año. Entonces, lo que quiere decir es que nunca debieron tener prisión preventiva. La mayor cantidad de personas que están en los penales no están condenadas, sino están con prisión El preventiva. 70% están con prisión preventiva, pero digamos que de ese 70%, 10% sale al año de prisión, porque nunca debió estar ahí. Entonces,
¿cuáles son los requisitos de la prisión preventiva? Lo principal que el juez tiene que mirar es si hay un riesgo de que la persona se escape del proceso, de que no afronte su responsabilidad. Entonces, por ejemplo, que no tenga un domicilio, por ejemplo, que no tenga un lugar de residencia, que no tenga trabajo conocido. Que no se presente. Que no se presente a dar sus manifestaciones, Eso, que no se le llame, que no acuda cuando se le llama a declarar. Claro. Eso el juez lo tiene que evaluar. Pero además también, ¿qué? La prognosis de la sanción. ¿Qué tan grave es el delito? Porque no tendría sentido que le ponga prisión preventiva a un caso en el que la pena máxima va a ser de 1 año y probablemente la pena no va a ser efectiva. Tiene que ser una pena máxima, tiene que ser que la pena máxima tiene que ser mayor de 4 años. Así es. Entonces, claro, como tráfico de influencias sí tiene más de 4 años, podrían ponerlo. Pero si el señor Carlos Moreno es absolutamente disciplinado, va a todas sus manifestaciones, tiene domicilio conocido, tiene ejercicio de su profesión, etcétera, etcétera, no hay forma de ponerle una prisión preventiva, digamos, en la estricta aplicación del Código Penal. El problema es que le ponen prisión preventiva a todo el mundo. Exacto. Por eso es tan difícil predecir si se la pondría claro, o no se la porque pondría. hay una especie de sanción social que necesita ser servida. Entonces los jueces sienten que si no sirven a esta presión social, pues no están cumpliendo su rol. Entonces el señor Moreno se va 1 o 2 años a la cárcel, caso Petroaudios, mismo caso Petroaudios, luego sale porque ya son 24 meses, no debería estar más de 9, etcétera, y finalmente el caso se cae. Pasan los años. Y ya está. El tema se olvida, surgen otras nuevas cosas, surgen otros escándalos, muchas veces en nuestro país, Claro. y ya la presión no es la misma y muchas veces se tienden a archivar estos procesos. Así Y no es. se toma en cuenta todo el impulso judicial que hubo, todo el trabajo de la Fiscalía, toda la pérdida de recursos que se generó. Y es algo que también tiene que ser valorado Así por es. nuestras autoridades. Yo creo que el fiscal debería valorar bien si es que esto va a prosperar o no. Y tener el coraje de decir, ¿saben qué? Eso no nos va a llevar a ninguna parte. No puedo acusar al archivo, claro, no puede hacer eso ahora porque lo cuelgan. Sí. ¿Ya? Pero lo cuelgan, obviamente, pero Sí. es increíble que, digamos, se imputen delitos que en realidad no pueden ser imputados. Ese es el problema. Porque incluso, Rosa María, mirando ya a detalle con lupa el tráfico de influencias, que sería el delito que se Estrella, trataría, digamos, ¿sí? hay un gran problema. En este caso, el vendedor de influencias tiene que ofrecer sus influencias para ir a hablar con una persona que esté conociendo un proceso judicial o un caso administrativo. Claro. Y ese caso aquí, aparentemente, tampoco Podría es ser, claro. podría ser el CIS, ¿no es cierto? El CIS que está conociendo el trámite administrativo de un convenio. Pero esa parte habría que probarla Claro. para poder decir que realmente hay un indicio que configure el tipo penal. Exactamente. Y nuevamente regresamos a lo mismo, ¿no? Indicios suficientes que puedan legitimar una medida de prisión preventiva, Claro. que en este caso aparentemente no habría. Yo sé que lo fastidio siempre, en otros casos lo he hecho también y les creo que arruino el pastel a muchos, pero de verdad hay que ver el tema penal con lupa, porque después hay mucha frustración y lo que pasa es que no se entendió desde el principio que a veces es imposible condenar a una persona, ojalá no sea este el caso, si es que no se configura perfectamente la conducta con el tipo. Yo me he ganado muchas peleas y enemistades, pero no puedo hacer nada. Estudié Derecho, soy abogada, está en mi ADN y no puedo decirles lo que no es la verdad, ¿no? Que acá hay problemas y que probablemente el caso todavía no pueda generar una condena a la larga, a la larga. Doctora Romichan, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, ha sido muy clara. De la campaña que se nos viene. Como ustedes saben, el próximo año tenemos que elegir autoridades políticas, tanto presidente de la República como congresistas. Según la información que tenemos de la OMPE, ya hay por lo menos 20 partidos habilitados para participar. No significa que los 20 participen, pueden ir en alianzas, pero hay por lo menos potencialmente hoy en agosto 20 candidaturas presidenciales con sus respectivas listas de 130 parlamentarios. Pero, ¿cuáles van a ser los temas de campaña? Patricia del Río, acá conmigo, Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosa María? Escribió una columna larga sobre ese tema la semana pasada y vamos a traerles esos temas calientes que van a hacer que la campaña sea un poco más, creo que yo, dura que otras. Así es. Pati, empecemos. ¿Por cuál empezamos? Bueno, es interesante porque creo que hay una suerte de... Creo que los partidos políticos, los candidatos, van a tener que saber leer muy bien qué es lo que la gente necesita que le resuelvan. Porque hay la agenda política de los políticos y hay la agenda de los ciudadanos, que a veces no siempre se comprende. Yo creo que el tema de la corrupción en el Perú, Rosa María, sigue siendo un tema sensible.
Lo que pasa es que hay ciertos temas que marcan diferencias muy fuertes entre uno y otro candidato. Y yo no sé si la corrupción, dada como se está planteando la campaña desde ahora, va a ser un tema que distinga al candidato A del candidato B. Claro, porque si todos somos corruptos, que es lo que la gente te dice normalmente, ahora todos roban, todos somos corruptos, yo creo que los partidos que sí tienen graves problemas de corrupción han logrado la homologación. Así es. Y al lograr la homologación, ya pues todos somos corruptos. Tienes que votar por el corrupto. Saca la corrupción como variable de tu voto y a ver qué otras cosas te ofrecen. Entonces, por ejemplo, el APRA tiene el tema de los narcoindultos, que es conmutar penas a narcotraficantes a cambio de dinero, corrupción, ¿no es cierto? Y al toque le achaca a otros candidatos también problemas de corrupción. Las agendas de Nadine, las cuentas bueno, Ecoteva, Keiko tiene hasta el día de hoy los estudios y la mochila de su padre, ¿no? Su padre sí está preso. Keiko como tal no tiene todavía un cuestionamiento. Y ojo que ahí es interesante, se trató de involucrar al marido en una supuesta corrupción porque no podía explicar sus ingresos. Y fue floja la denuncia. No creo que al final salió ganando, ¿no? Él se defendió muy bien. Muy bien. No parecía gringo, parecía criollazo. Además decir que alguien no tiene deudas... Ahora, dejó un cabo suelto que va a regresar en la campaña. ¿Cómo ganas tanta plata vendiendo casas? Exactamente. ¿No? Yo lo puse en mi blog. Yo te leí. Lo pueden leer. Sí. El párrafo final es: te felicito, qué bacán, has ganado 800.000 soles en un año. El corretaje, eso, la comisión... correspondería, si tú multiplicas 5%, claro, llegas más o menos a 60 millones de soles vendiendo casas un año y nadie conoce tú. Ahora, puede ser que le venda a una comunidad en especial. O que haya hecho una venta muy grande, vendió ¿no? un terreno industrial, ¿no? Que Dios lo bendiga, ¿no? Ya está. Pero sí, yo creo que la corrupción va a tratar de homologar a todos, todo el tiempo. La homologación va a ser perpetua. Entonces, ella es corrupta, entonces yo, ¿qué importa? Y además acabamos de pasar en Lima un proceso en el cual... hemos elegido un alcalde donde la gente decía que efectivamente era corrupto. Pero hace obra. Pero votaron por él. Por supuesto. Entonces, si ya tenemos esa experiencia de que la corrupción es irrelevante, y han logrado nuestros políticos hacer que la corrupción, qué terrible lo que estoy diciendo, han logrado nuestros políticos hacer que la corrupción sea irrelevante, no va a ser... va a ser una variable de ataque, de enmudrecimiento. De englodamiento. De esterquiolero, ¿no? Exactamente. De tirarse estiércol de por aquí por allá. Para usar palabras finas, porque esta es una universidad fina. Así es. Ya no usamos groserías, pero va a ser una campaña en que Susana Villarán siempre lo decía, todos quieren que todos seamos iguales, y no somos iguales. Ahora, y justo... en ese tema, y yo sí creo, por ejemplo, y eso hay que decirlo al público, a la gente joven, en el Perú hay políticos honorables. Y también tuvimos en nuestra historia políticos honorables. O sea, este es un país que ha tenido políticos honorables que lo han robado. O sea, no todo es una porquería. Y ojo que ya para cerrar este tema, has mencionado a Susana Villarán. Susana Villarán, Lourdes Flores, por ejemplo, en su momento enarboló la bandera de la yo no soy corrupta versus Curry. Y Juacatán le sacaron Cataño. Es bien peligrosa esa bandera, porque yo no creo que Lourdes sea una persona corrupta, pero tu entorno político es tan grande a veces que por aquí o por allá te pueden sacar. Y además, obviamente, tus agresores, tus opositores convierten cualquier cosa en un bolondrón. ¿No? Hoy día estamos discutiendo hace 2 o 3 semanas unas agendas que yo insisto, no vamos a saber qué cosa tienen hasta que no pasen por un peritaje. No solo eso, hasta que no se sepa si eso que está en una hoja tiene un correlato en la realidad y corresponde a una cuenta que además tiene un origen fraudulento. Negro, o sea, ¿no? Entonces, un vueltón, ¿no? Exactamente. Y a Alan García le probaron absolutamente el origen del dinero, la cuenta y el testaferro, y Alan García logró que ese delito le prescribiera. Así es. Entonces, la gente dice, bueno, si hay unos que les prescriben y otros no, ¿no es cierto? Hay también una sensación de mucha rabia por el tema de Fujimori, pues dicen, el padre está preso porque no fue tan vivo como Alan García. Por lo tanto, ya pues, ¿cuál es el problema con la corrupción? Que vaya la hija. Así es. ¿No? Entonces, yo reitero, va a haber mucho ataque sobre corrupción en la campaña con el propósito de homologar. Hasta ahora, libres de ataques están PPK y Keiko, pero a PPK, con el tema de le va a caer lo de Lavallato, pero... aunque no haya hecho nada. Aunque no haya hecho nada. Entonces, Keiko tiene a su padre y Verónica Mendoza puede entrar con una carta limpia, pero ahora, viene ahí el problema complicado, vamos a hablar de otros temas. Yo decía ahora a los chicos, me decían, ¿tú quién quieres que gane las elecciones? Miren, en las elecciones pasadas,
Ollanta Humala en esta época No estaba llegaba, en otros. No llegaba ni al 10%. No, estaba en otros, 4% menos, otros. ¿Ok? En la elección anterior, en que ganó Alan García, en esta época estaba en otros. ¿Ya? Entonces, si quieren buscar a quién va a ser presidente, busquen en otros. ¿Ya? No busquen entre los grandes. Lo estamos grabando hoy, en agosto del 2015. ¿Ya? De repente es una predicción. Pero eso es lo que ha pasado en el Perú. Entonces, busquen en otros. Ahorita la homologación, la chancadera, ¿no? Hace mucho ruido, pero no estamos buscando los temas de fondo. Bueno, entonces ya sabemos, la corrupción entonces será tema de tirarse de barro, pero no va a ser tema definitorio para el elector. Claro. Vamos a darle pase a Henry y seguimos con el tema siguiente, que sí va a ser fundamental. Seguridad, pero Henry quiere hablar. Henry Ayala quiere hablar. Dice que estas dos mujeres no le permiten expresarse libremente. Adelante, Henry. Dale, Henry. Nuevos casos de corrupción, alianzas entre políticos y una que otra cosa en Twitter entre los candidatos. Las elecciones del 2016 están a un paso y los estudiantes también lo saben. ¿Cuáles son los criterios que ellos tienen a la hora de escoger un candidato? ¿Cuáles son los temas que ellos piensan que están en la agenda pública? Escuchemos sus respuestas a continuación. Creo que los temas más importantes en la agenda ahorita es la inseguridad ciudadana, la corrupción. Creo que ahorita el tránsito limeño es algo que el principal problema. Creo que el tema de la inseguridad ciudadana, el tema del narcotráfico, el tema de de la seguridad ciudadana. Bueno, definitivamente tenemos que ver el tema de seguridad nacional, minería y todo ese tema. También me parece algo muy importante que ver, debido a que las concesiones que se están haciendo están perjudicando bastante a nuestro país. Sí, creo que la mayoría de personas ahorita se está fijando en la seguridad ciudadana. Los temas que creo, ¿verdad?, que deberían estar en agenda es el modelo económico, que a pesar que ya tenemos casi 200 años de vida republicana, todavía seguimos siendo bastante sensibles al precio de las materias que exportamos. un tema que creo que es importantísimo y se relaciona con la inseguridad ciudadana es el tema del narcotráfico. Considero que falta una descentralización de la cultura y faltan políticas culturales definitivamente. Temas de trabajo, en especial el acceso al empleo. Yo tendría como criterio que sea una persona de buen juicio político, de buen juicio práctico, porque si tienes buenas ideas y no sabes gestionar, en realidad no se llega a ninguna parte. Creo que toda economía en alza debe estar acompañada de una buena redistribución, no solamente para los que tienen, sino para aquellos que no lo tienen, ¿no? Yo lo que buscaría sería un técnico. El tema, cuando un candidato está tan politizado, los cargos de confianza se recaen en personas que no necesariamente son las más capacitadas, ¿no? Muchos de los entrevistados nos dicen que la seguridad ciudadana es uno de los temas tope que va a estar en el 2016. Sin embargo, el tema del proselitismo y que no hay políticas o propuestas concretas nos hace dudar de esto. Y no es que las haya, sino es que hay académicos o investigadores que están trabajando el tema, pero aún no entran en la agenda pública. En segundo lugar, algo que de repente hemos dejado de lado es la reforma electoral que ahorita se está viendo en el Congreso. Esta consta de la eliminación del voto preferencial, de la democracia interna dentro de los partidos políticos y la financiación pública de estos mismos. ¿Y por qué es necesario esto? Porque necesitamos partidos sólidos y fuertes para tener una mejor democracia. En tercer lugar, de repente hay que dejar de ver el tema de los candidatos o no darle tanta pantalla, sino ver también el tema del Congreso y del Parlamento. Porque si a mí me dicen de que los principales candidatos que están dentro de las elecciones están metidos en temas de corrupción o malos manejos del Estado, a mí me interesaría mucho saber quiénes son los que van a fiscalizarlos dentro del Congreso. Así vemos de una manera una cosa no tan personal o no tan presidencialista y comenzar a ver la política de una manera más amplia. Nuevamente, muchos de los entrevistados nos dijeron algunas preguntas para ser respondidas en la próxima sección. ¿Qué opinas sobre la propuesta de reducción del IGB de PPK? Lo que yo opino de la propuesta de reducción de IGB PPK, yo lo he escrito hace unos pocos días, me parece una estupenda propuesta. Creo que una reducción del IGB sí efectivamente estimula la formalización, pero hay un pequeño problema. La propuesta ya la hizo en el año 2001, cuando Alejandro Toledo postula a la presidencia de la República. Su plan de gobierno indicaba que iban a reducir el IGB durante ese quinquenio de 18 a 16%. Lo subió. A 19. Y además nos dijo que iba a ser temporal y nos los dejó encajado años. Se terminó el gobierno con su IGB temporal en 19%, así que
en realidad cuando PPK hace esas propuestas provoca decirle, ya pues, ¿no? Claro. Ya una vez nos agarraste de cholitos. Ya Dos veces no capan al gato. Así que no le creemos mucho. Siguiente pregunta, por favor. Mi pregunta es si ustedes creen que hizo bien Verónica Mendoza en no rechazar al chavismo categóricamente, sino en reconocer sus matices. Yo creo que fue un error de principiante, ¿no? Totalmente. Yo creo que a estas alturas el chavismo no tiene matices. Incluso si ella cree que tiene matices, hay un movimiento cívico muy fuerte por los derechos en general hoy día en el Perú. Y eso pasa no solo por unión civil, temas de los que vamos a hablar, derechos de la mujer, derechos laborales, pasa por derechos humanos. Claro, y creo libertad de expresión, participación política. Entonces, yo creo que a muchos políticos yo les he hecho esa pregunta, ¿qué piensan ustedes de Cuba? ¿Es una democracia? Y políticos muy de izquierda me decían, no, es una dictadura. Salvo, Javier Díaz Canseco, que no podía admitirlo nunca, pero en general la respuesta es una dictadura. Sí. Lo que está pasando en Venezuela, para la mayoría, ¿no es cierto?, de los países del mundo y observadores democráticos, es que ahí no se dan las condiciones para una democracia. Y eso hay que decirlo ¿por qué? Porque las libertades de las personas no han sido respetadas. Líderes de la oposición están presos. Porque no hay independencia de poderes. No hay independencia de poderes. O sea, los elementos básicos de una democracia, como saben los estudiantes de ciencias políticas, no están dados en Venezuela. Y es tan sencillo como decir, fue un intento de hacer un modelo económico más inclusivo, pero que fracasó y terminó convirtiéndose en una dictadura, una lástima por los venezolanos. Y además, incluso puedes decir, y me preocupa mucho la situación de las personas en Venezuela, que están viviendo un clima de inseguridad, un clima de falta de derechos a puertas de un proceso electoral, con disidentes presos, que eso es grave, y acusados de delitos falsos, y con líderes de la oposición impedidos de postular. Entonces, ¿cómo va a ser eso pues una democracia? Ahora, es la única candidata a la cual la van a estar fastidiando con el tema, porque es hasta ahora la única propuesta de izquierda que conocemos, digamos, ¿no? Y si hay gente que cree que Verónica Mendoza ya hundió su candidatura, ay, por favor, espérense a todas las metidas de pata que van a tener los demás, y esto va a sonar como chiste de Otto y Fritz. Claro. Así que no se preocupen. Busquen siempre en otros. Busquen en otros al próximo. Así que, Verónica, afina tus respuestas. Es un poco más de sensibilidad con lo que piensan. Fue error de principiante. ¿No? Con lo que piensan con lo que piensa la juventud, además, creo, ¿no? La que ella misma representa. Claro. Y si quiere ser una propuesta de izquierda, tiene que ser una propuesta de izquierda liberal. Moderna, pues. Eso es lo que no se entiende a veces en la izquierda peruana. Que se parezca más a Camila Vallejos. Que se suelte el pelo y se ponga All Stars. Claro, que ande Blue Jean, ¿no? Yo decía eso. Yo decía a Keiko Fujimori, por favor, consígale un Blue Jean a Keiko Fujimori, la primera vuelta. Y luego, en el caso de Verónica Mendoza, a mí me parece una candidata súper interesante. A pesar de su respuesta, me parece una candidata súper interesante, articulada, una persona que ha vivido en dos mundos, ha vivido en el mundo rural andino, ha vivido en Francia, o sea, que tiene mucho para aportar en la política peruana, pero que su estatismo la gana, ¿no? De eso vamos a hablar, de esta visión económica absolutamente estatista, donde la empresa estatal lo es todo. Bueno, y vemos lo que está pasando en Brasil cuando eso sucede, ¿no? Bueno, pero todavía le tiene que ganar a Marco Arana. Recordemos que es precandidato. Mira, si yo fuera de izquierda, entre Marco Arana y Verónica Mendoza, es que, ¿cómo te explico? Ya, olvídense de la parte de plataforma, ¿ya? Ya simplemente por el hecho de presentar a alguien, ¿no es cierto?, a una atractivo, atractivo, ¿ya? O sea, Marco Arana pues tiene el carisma de, ¿qué les puedo decir? No quiero hacer comparaciones sobre él. No tiene carisma el señor. De un pacay. Pobrecito. Lo pones al aire y se te da todo el rating. Eso lo sabe cualquiera, por eso no lo invita. Bueno, creo que el siguiente tema, que no hay mucho que decir, está cantado, Seguridad Ciudadana. Los mismos chicos lo han dicho con absoluta claridad. Que va a dominar la campaña, ¿por qué? Porque fue un ofrecimiento de Ollantaytamala no satisfecho y que tiene que ver con la vida de todos los días, de todas las personas. Ahora, entre tú y yo debemos haber hecho 1000 entrevistas sobre seguridad ciudadana y podemos escribir un libro. Ya sabemos lo que sí funciona, ¿ya? Y ya sabemos lo que no funciona. Pero lo que sí funciona es muy difícil de explicar. Solamente un candidato que quiera hacer docencia política puede explicar lo que sí funciona. El candidato que no quiere hacer docencia política sale y dice, los militares van a tener armas para matar a todos los choros en la calle. ¡Yeah! Servicio militar obligatorio para todos los choros. ¡Yeah! Claro, eso sí, cadena perpetua y pena de muerte. ¡Yeah! Para todo el mundo, pena de muerte. Toledo, o sea, en resumen, lo que ha hecho Toledo. Ahora, ¿cuánta gente le creyó a Toledo?
Yo creo que ahí está el punto, porque la propuesta se vuelve tan predecible que sabes que la están usando para ganar tu voto y ya no te la crees. Ahora, tampoco, hay un populismo penal contra el que yo he luchado, tú también muchos, ¿no? Yo le explicaba ayer a un grupo de alumnos, el Código Penal se ha modificado en los últimos, qué sé yo, 25 años, 500 veces. Y no tiene 500 artículos, ¿eh? Se ha modificado 500 veces para elevar penas. ¿Qué hemos conseguido? Nada. Entonces, ¿no sería bueno que nos sentáramos a pensar por qué no estamos consiguiendo nada? ¿Cuál es el origen del delito? Y atacar el origen y las causas y luego hacer lo que se nos ha dicho 1.000.000 de veces que hay que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Un buen sistema de información, que no tenemos. Una policía decente. Una policía que no sea corrupta, que es el primer problema de la corrupción. Y que las leyes que hay se cumplan, por Rosa María. O sea, si tú le faltas el respeto a la autoridad, no puede haber un tipo sin polo pegando gritos, queriendo pegarle a los policías. Yo digo, en Estados Unidos yo estaría contra el suelo y esposado hasta que se tranquilice. Perdóname, no tienes que ir tan lejos. En Chile. Así es. En Chile, que está acá al lado, ¿ustedes creen que a alguien le va a faltar el respeto a un carabinero? Jamás. Nadie dice que viole sus derechos humanos, simplemente que se le aplique pero la ley. ¿por qué? Porque la sociedad, ¿no es cierto?, ha aceptado someterse a la autoridad de la policía. Acá no. Entonces, ese es el problema de fondo. Entonces, tienes una policía desprestigiada y corrupta que hay que reformar de arriba a abajo. Eso cuesta tiempo, prestigio, plata, dinero, exposición, enemigos, te pueden mandar matar, ¿no es cierto?, porque estás luchando contra una mafia. Es caro. Entonces es mucho más barato sentarse y decir pena de muerte. Claro, lógico. Yo creo que no va a funcionar lo de pena de muerte. Ojalá. Yo creo que la gente que es el discurso es muy vacío. Además, ¿no? Mire, Alan García lo hizo apenas entró al poder en el 2006. Pena de muerte para los violadores. Guardo el papel que mandó publicar y todo. Y él sabía que no se podía porque tenemos la restricción del Pacto San José. No se puede, jurídicamente es imposible. No podemos regresar a la pena de muerte ni para choros, ni para violadores, ni para homicidas. La única pena de muerte que hay en el Perú es para traición a la patria en caso de guerra exterior. Eso ya acabó. ¿Se dan cuenta? No hay más pena de muerte. No les crean. No les crean. Este programa tiene que tener segunda parte, porque nos dicen que nos tenemos que ir terminando, pero... ¿Qué? Sí. Mira, nos hemos quedado sin la nacionalidad, el gringo versus el que no es gringo, el tema del gas. El tema del gas, que está buenísimo. ¿Qué más había en la columna de Pati? Había todo el tema de derechos civiles, igualdad de derechos. El modelo económico, de lo que los chicos han hablado. Y finalmente los chicos han preguntado modelo económico. O sea, vamos para un modelo mucho sesgado al estatismo, o sea, regresamos a un Estado que pretende ser propietario de algunos medios de producción, ¿no es cierto? O mantenemos el modelo, ¿no es cierto?, y afinamos algunas cosas que lamentablemente en este gobierno se han dejado de lado. Pero ojo que el fracaso de Humala que tanto han resaltado los empresarios les va a rebotar en la cara, tanto descontento, porque al haberlo obligado a seguir el modelo económico, o al haberle sugerido y él aceptado el modelo económico vigente, y no haber tenido los resultados esperados, va a haber un discurso político muy fuerte de, ya ven, este modelo ya no sirve. O sea, lo que dice Ollanta ha desprestigiado el modelo. Ahora, hay que decir una cosa, que quede claro para todos, el Perú no ha parado de crecer. Así es. Ahora, crece a pasos de bebito cuando antes crecía a pasos de atleta. Lo que un buen candidato tiene que explicar en su plataforma es cómo va a ser para que el Perú deje de crecer a pasos de bebito. Y el problema central del Perú es que somos muy vulnerables a lo que pasa fuera del Perú. Ahora, y eso en un contexto en el que vamos a tener un niño en la cabeza y China que se va de cara. China se va de cara y el niño Brasil que ya se fue de cara. Brasil que puede perder hasta su presidenta presa en cualquier momento. Probablemente vamos a tener una campaña en una suerte como de crisis económica fuerte y el tema económico va a salir, no sé muy bien por dónde, a 40 pero va grados, a salir. A 40 grados. Esto con calor. ¿Te imaginas escuchar a Alan García con calor? Qué asco, lluvia, calor, todo sudado. Todo sudado, ay no, qué desagradable. Qué linda campaña. Pero vamos a dejar los temas pendientes porque a mí me parece muy interesante que los alumnos vayan pensando, ¿es relevante que el candidato tenga otra nacionalidad independientemente que haya dicho que va a renunciar a ella? Claro, su familia, su mujer, sus hijos, ¿no? ¿Quiénes son? La figura de la esposa ha adquirido, por ejemplo, hoy en día ustedes ven los ataques no son al presidente Humala, nadie lo toca, son a su esposa. Así es. Entonces va a pasar eso con las esposas en este periodo, es decir, la pareja de Alan García va a ser sometida a un nivel de escrutinio brutal
¿no? A diferencia de Pilar Nores, que nunca se le tocó. Yo tengo mi teoría, ¿no? Yo creo que es una respuesta a un nivel también de, no voy a decir intromisión, pero de protagonismo, ¿no? Claro. Más te metes, más te caes, ¿no? Claro, y Mark, por ejemplo, el esposo de Keiko. Ay, no, el pobre Mark, no. Ya, de repente. Que solo baila, a veces baila, no Claro. es todo lo que hace. Es como digo, parece Bambi, ¿no? Es como Bambi, está un poco así perdido, Sí, pero hace 5 una años que mezcla de la pensaba. gringa inga con Bambi, Sí, pero con es verdad. buena gente, o sea, la típica gringa buena gente, bueno, pero de repente le encuentra la plata que no tiene, o que debe, o que fuera, entonces, las esposas, el entorno, Hay los temas ahí, esposos, ¿eh? hay muchísimo para comentar. La esposa de Pepe Cana, él la conoce, Así es norteamericana. Es gringa, Ya, efectivamente. y esa es otra cosa que en el Perú hemos Y- tenido como tradición. Y La esposa del presidente no es peruana. Por eso nunca ha sido presidenciable, pues. Es primera vez que la esposa del presidente es presidenciable y por eso tanto laberinto también. Claro. Hay Hace temas muchos por... años. Hace Muchos años. Bueno, Violeta Ya. Correa sí era peruana, ¿no? Pero no luego era presidenciable porque en esa época ninguna mujer se le ocurría ni por, o sea, remotamente ser presidenta de nada, ¿no? te acaban de dar el voto. Volvieron los chicos. De esa época los dinosaurios corrían acá por la universidad. Nos tenemos que despedir. Pero nos Ya. quedamos con temas pendientes para la próxima semana, bueno, para lo que queda del ciclo, porque No, además esto tenemos recién que empieza. hacer después un especial sobre la reforma electoral. Pati del Río, no, ustedes no lo saben, pero yo voy a adelantar algo, surprise. Ha participado con un equipo de gente muy buena, preparando para Transparencia un documento importantísimo de reforma electoral que todos queremos impulsar y que ojalá, Dios bendito, el Congreso nos escuche, no nos va a escuchar, pero no importa. Es una lucha titánica sobre las cosas que tienen que cambiar en el proceso electoral para que tengamos una política más decente, más inclusiva, con menos corrupción y con más vigilancia ciudadana. Las propuestas están, Así pero es. no las vamos a contar todavía. Bueno, nuestro agradecimiento a Felipe Ortiz de Ceballos, que se tomó el trabajo de convocarnos y nos ha hecho chambear, la verdad que duro, pero con muchísima satisfacción. Ahí está el documento, hecho por gente que no ha cobrado ni un sol, ha dejado su tiempo en esto. Ojalá que por lo menos lo lean, pues, ¿no? O Que sea, el Congreso lo lea, lea. que tienen propuestas espectaculares, ¿ah? Y que cambiarían todo el sentido de la política peruana. Algunas ya las han escuchado ustedes, otras no. Algunas son para aplicación inmediata, o sea, tienen que salir de acá a diciembre. Otras son para la próxima elección. Haremos un programa al respecto, que creo que va a ser bien educativo. Vamos a hacer una vez que Transparencia lo presente públicamente, se va a aprobar en la Asamblea próximamente, haremos un programa sobre eso, porque es necesario que los estudiantes del Perú sepan que sí hay capacidad de propuesta, que no hemos perdido la capacidad de propuesta. Bueno, y vámonos, Rosa ¿Ya? María, porque hemos hablado tanto que Y ya hay salió un el sol tan sol. lindo. Ya salió el sol, hasta cambió el clima mientras hablábamos. Adiós. Adiós.